ingresando dentro del sistema penal. Siempre con la finalidad también de buscar una solución, una resolución al conflicto, en este caso al conflicto penal. Realmente los estudiosos, como Martiniano, ven en esto una temática a profundizar y que bien lo hacen, porque cuando también quede más claro la normativa legal dentro de lo que es el derecho procesal penal juvenil en Argentina, porque convengamos que no está solidificado esa situación, estas soluciones alternativas realmente son la posibilidad seria que el imperio de la justicia, de lo justo, pueda imperar en una investigación, en un proceso con una temática penal. A eso se ha dedicado Martiniano. En reglas generales, en esta conversación van a encontrar que tenemos un punto en común de acuerdos en un 80%, no menos de eso, en un 80%, pero después tenemos matices, como todo, ¿no? Así que, Mariano, en esto que he visto de tu libro, que para mí es fundamental desarrollarlo, divulgarlo, que tiene que ver con las soluciones o resoluciones alternativas dentro del derecho procesal penal juvenil. Me interesaría que hoy nos hables un poco, nos enriquezcas un poco con esto. No quiero olvidar, porque acá me lo anoté, un tema que hemos hablado hace 3 semanas atrás, que si no será motivo que no podemos desarrollar por una cuestión de tiempo en esta reunión, lo haremos en la segunda reunión que tengamos en el año, en el segundo semestre, que tiene que ver con el juicio por jurados dentro del derecho procesal penal juvenil, que también es una temática de debate. Pero vamos a ir por lo importante, porque en el último encuentro era que realmente quien ha sido tu inspiradora, tu maestra, Maribel Opp, era candidata a un cargo importante a nivel internacional. Ese cargo, no solo por ella y por ustedes, ha sido importante, pero lo más importante es que Argentina ha sido reconocida, ¿no?, mundialmente. Y antes de la exposición sería bueno que, para que buena parte de la gente que no sabe cuál es el cargo, uno de los más destacados a nivel procesal, penal, penal de fondo, juvenil, en forma internacional, tiene una representante argentina, y quién mejor que vos, uno de sus grandes alumnos y seguidores, apóstoles de Maribel Opp. Muchas gracias, Un poco Augusto. la Sí. introducción de eso, así que te escuchamos. Vamos con la introducción y que por supuesto que es una de las cosas más relevantes de la tarde de hoy. El 6 de junio la profesora Maribel Opp fue elegida como experta independiente para integrar a partir del periodo 2023-2027 el Comité de Derecho del Niño. Comité de Derecho del Niño es el órgano encargado de la supervisión y monitoreo del tratado específico. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ustedes observan la jurisprudencia más contemporánea, le ha otorgado el carácter de intérprete último y final de la Convención. Entonces, la importancia, además de luego de 17 años de Argentina volver a ocupar un lugar, la cuestión vinculada con la paridad de género y la trayectoria que harto conocida de la profesora Beloff, la importancia es de una experta independiente con ese calibre académico que va a interpretar en adelante, tanto en temas puntuales, o sea, lo que llamamos informe país, como en cuestiones generales, por ejemplo, cuestiones vinculadas con justicia restaurativa o la situación de las niñas en la justicia juvenil como ejes temáticos centrales. Y también algo importante para todas y para todos quienes nos escuchan, es que el Comité de Derecho del Niño, o la Convención, mejor dicho, tiene un tercer protocolo adicional, que significa o crea un mecanismo de peticiones individuales directas ante el Comité de Derecho del Niño, que si bien no es un tribunal, está dictando en el último tiempo medidas cautelares, medidas preventivas, visitas in loco, etcétera, como otros de los comités de Naciones Unidas. Y un dato a tener en cuenta respecto a este tercer protocolo, que es poco conocido todavía, es que en los últimos años se ha verificado que, en términos cuantitativos, el Comité de Derecho del Niño es el que ha recibido en proporción mayor cantidad de presentaciones individuales por violación a derechos de niños y niñas, que a este ritmo de presentaciones, en 2 años sería el Comité de Naciones Unidas con más presentaciones individuales directas efectuadas.
Para que quienes nos acompañan en la tarde de hoy recuerden el caso de la adolescente activista contra el cambio climático Greta Thunberg, fue un caso planteado como petición individual directa ante el Comité de Derechos Niños. Estaba Greta, un adolescente de Argentina, otro de Japón, Alemania, es decir, países que habían ratificado el tercer protocolo de peticiones individuales directas. Así que también es una oportunidad para que expertas como la profesora Veloz de este calibre puedan contribuir al debate y al debate, al debate ¿por qué? Porque todos los años el Comité de Derechos del Niño en septiembre, también para quienes nos acompañan, usualmente en el mes de septiembre, propone un tema y abre a toda la comunidad académica, científica, a la comunidad, la discusión de un tema. Y sobre ese tema, en ocasiones, se ha luego edificado observaciones generales, como en nuestro caso de justicia juvenil, la vigente observación general 24 desde el 2019. Y ahí ya llego a lo que recién decía el profesor Coronel, digamos, la dinámica del derecho internacional ha cambiado en el último tiempo de una manera notoria, digamos, entre la observación general 10 del año 2007 y la observación general 24 del 2019, el derecho internacional hoy tiene, podríamos decir, en materia de niños y de niñas, un fuerte énfasis en la búsqueda de soluciones no judiciales, sacar al conflicto lo más rápidamente posible del sistema judicial. Primer punto a tener en cuenta es que, digamos, cuando hablamos de justicia restaurativa, yo prefería primero decir, o primero referirnos a soluciones con enfoque restaurativo. Si entendemos un enfoque restaurativo puesto en el proceso penal que implique una búsqueda no judicial del conflicto, la reparación del daño sufrido por la víctima, la participación activa de la comunidad, el reconocimiento, el involucramiento en la solución del imputado, esa perspectiva o ese enfoque restaurativo lo podríamos tener a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué hacía esta primera consideración inicial? Porque cuando hablamos de justicia restaurativa, en América Latina se tiende a incluir en esta categoría a muchas soluciones de diferentes tipos. Desde el principio de oportunidad procesal para el derecho penal de adultos, que en nuestro caso sería la remisión del caso, presente en la regla de Beijing, la regla 11 de Beijing, la suspensión del juicio a prueba, las salidas alternas, la conciliación, la mediación, todo bajo el paraguas de justicia restaurativa. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, tenemos que tener en cuenta este paraguas que yo decía de enfoque restaurativo. Y luego ver, para el derecho internacional y cómo se va aplicando legislativamente, tanto en lo que es en el derecho argentino como en el derecho comparado regional. Entonces, hoy en día, si uno hiciera un esquema de soluciones, digamos, como un degradé, la primera salida es ordenar a los operadores judiciales, tanto de la magistratura como de la acusación, que intenten sacar cualquier tipo de conflicto lo más rápidamente posible del sistema de justicia penal. Dato importante aquí a tener en cuenta también, es que desde la normativa internacional no hay un límite en la escala penal del delito a sacar del sistema penal. No hay una definición de qué puede mediarse y qué no puede, perdón, a qué puede aplicarse una solución restaurativa y a qué no, digamos. Es decir que tanto hechos leves, a los cuales uno asocia generalmente con este tipo de salidas rápidas del sistema penal, como también respecto de hechos graves, la posibilidad de aplicar esta salida. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar esta salida inmediata del sistema de justicia penal es la capacitación para los operadores, la capacitación para las fuerzas de seguridad y especialmente lo que tiene que ver con la dinámica comunitaria, con la variable comunitaria. Es decir, tenemos que tener una comunidad fuerte, consciente de que va a recibir un conflicto, con personal experto, por eso ahí viene también con personal experto, digo, o comunitario o administrativo, y que la solución, como verán, empieza a englobar primero una decisión jurisdiccional, de sacar el conflicto rápidamente del proceso penal juvenil, un segundo momento de derivarlo a la comunidad, y una articulación en ese caso, que dependerá de cada jurisdicción provincial en el caso de Argentina, esa articulación entre lo que es estrictamente comunitario y lo que son los sistemas administrativos de protección, que pueden proveer a los facilitadores que van a llevar adelante esta tarea restaurativa, digamos. Cuando yo mencionaba al comienzo de la tarde de hoy la perspectiva restaurativa a lo largo de todo el proceso, digo como ejemplo, y seguramente
quienes nos escuchan, algunos y algunas podrán tener más cercanía con esa cuestión, es que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Loma de Zamora, hay unas experiencias muy interesantes de justicia restaurativa luego o en la instancia de ejecución de la pena. Es decir, ahí no habría la búsqueda de un beneficio, de una salida del proceso, porque ya hubo proceso, hubo condena, sino la búsqueda de la paz social futura, digamos. Como en ocasiones digo, digamos, cuando nosotros recurrimos a este tipo de primera solución, lo que intentamos solucionar es el conflicto que está detrás del conflicto jurídico que aparece frente a nosotros. Ese es el objetivo final de lo que puede ser un proceso de justicia restaurativa. Entonces, necesitamos la decisión jurisdiccional, la articulación con el sistema administrativo y una comunidad empoderada que reciba este conflicto. Un adolescente o una adolescente con ese sustento, con ese empoderamiento para afrontar esa situación simbólica, y también la víctima que, digo, es un actor que ha irrumpido notoriamente en el proceso penal juvenil, que se sienta confortable con la situación, con el proceso, y que también tenga conciencia de que esa solución va a redundar en una mejor salida para todos aquellos involucrados en el conflicto. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? Y por eso digo que son proyectos, son modelos, son ejemplos a construir, es que en ocasiones este entramado que yo decía hace un ratito administrativo, digamos, ante la ausencia de recursos administrativos por diferentes motivos, digamos, termina recayendo esta actividad de justicia restaurativa sobre la pata judicial. Es decir, es la misma pata judicial que dice, lo saco del sistema, lo mando a un proceso de justicia restaurativa, pero esos operadores o facilitadores también dependen del Poder Judicial. Es un esquema bastante común de encontrar en Argentina y que yo entiendo que más que una mala interpretación del concepto puro de justicia restaurativa, creo que tiene que ver con el ansia de llevarlo adelante y la ausencia de otros recursos. Entonces, me parece que es una experiencia muy valorable también desde ese punto, aunque ya se empieza a contaminar un poquito, digamos, ¿no? Justicia restaurativa, insisto, es pura y dura salida del conflicto a la comunidad. Si hay acuerdo o hay desacuerdo, no regresa al sistema judicial. El segundo punto, digamos, de enfoque restaurativo con paraguas es lo que conocemos como la remisión del caso. Es decir, lo que ustedes ven en los cursos de derecho procesal como, en el caso de adultos, el principio de oportunidad procesal, la disponibilidad de la acción. Bueno, eso también ocurre, pero con mucho más énfasis desde el derecho internacional en el caso de procesos que tienen como presuntos victimarios a niñas y adolescentes. En remisión del caso también es lo mismo, digamos, es un esquema similar en cuanto a regla 11 de Beijing, antes de la Convención sobre Derecho del Niño, año 85, ven cómo el derecho internacional marca una continuidad, digamos. 85 Beijing, decíamos 2019, la observación general 24 del Comité de Derecho del Niño. Hay una lógica del derecho internacional de sacar al conflicto lo más rápidamente posible del sistema judicial. Para eso también estaba la remisión del caso. Aunque la remisión del caso, en principio, aparece como un poco más limitada que la justicia restaurativa. Ahí sí podemos hablar de encuadres legales, de montos de penas, de calificaciones, de consentimiento o no consentimiento del Ministerio Público. Este también es un tema que todavía falta trabajar, hasta incluso podríamos poner en la misma situación el consentimiento o no de la víctima para la aplicación de este tipo de mecanismos, porque obviamente va a participar la víctima de manera voluntaria, libre, y más que voluntaria y libre en términos legales, lo que yo diría de manera consciente, activa, y que insisto con esta idea, que se pueda solucionar el conflicto que está detrás del conflicto. En este punto me detengo un minuto para que vean algo también que me parece importante, tanto en justicia restaurativa como en otros aspectos de la justicia juvenil, se conjugan de manera muy importante lo que es el derecho de defensa, si quieren, el artículo 18 de la Constitución Nacional, con los deberes de prestación del Estado hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa esto? Que a la par que yo investigo el delito y que comienzo la investigación preliminar preparatoria, la etapa de la instrucción, un niño o una niña que estaba en situación de calle y que, por ejemplo, no tenía vacunas para el COVID, o que tiene heridas cortopunzantes mal sanadas, o que tiene algún tipo de gangrena, etcétera, etcétera. Están los deberes de prestación positiva.
como está en el proceso penal, por supuesto que también van a estar presentes esta actividad estatal en pos del cuidado también durante las instancias restaurativas. Lo resalto esto porque el conflicto salga del sistema penal no quiere decir que el Estado, que se lo dé a la comunidad, el Estado tiene que seguir supervisando ese conflicto en pos de garantizar además los derechos de prestación respecto de quienes habían sido imputados o imputadas por la presunta comisión de un delito. Digo en esto de, insisto, escolaridad, cuestiones vinculadas con tratamientos de embarazos adolescentes, salud mental, uso problemático de sustancias, adicciones, situación de calle, estado médico, etc. Es decir, esos derechos están siempre, pues es una obligación del Estado. Lo que ocurre es que lo complejo y además lo rico de interpretar en nuestra problemática en particular tiene que ver con la intersección entre el proceso penal, artículo 18, y los deberes de prestación. En tanto, ¿cómo cuido yo sin afectar los derechos? ¿Cómo cuido, cómo protejo, cómo restablezco derechos económicos, sociales y culturales sin afectar los derechos de libertad? Entonces estábamos, justicia restaurativa, devolución del conflicto a la comunidad. Segundo escenario, el de la remisión del caso. Remisión es derivación, y en Argentina muchas veces esta derivación hacia sistemas de protección, supónganse hacia el servicio de salud mental de hospitales, a programas de vinculados con violencia de género, de noviazgos violentos, etcétera, etcétera. Lo que en ocasiones ocurre es que aquí se abre, en general en Argentina, la posibilidad de retomar, en caso de que no fuera una solución favorable, que el juez o la jueza retome el proceso judicial. Entonces, esto es lo que llamaríamos remisión con pautas. Como verán, en la primera instancia de justicia restaurativa pura y dura, salida y ya no tengo más conocimiento como juez o jueza. En la remisión del caso, en general es salida con pautas y si no se cumplen las pautas, regreso. Lo que ocurre es que, si bien son a instancias tempranas, vamos a ver que hay una posible contaminación entre la remisión del caso con pautas con el que ustedes conocen el Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba. No habría mucha diferencia, digamos. Lo que sí es que podríamos plantear es que la remisión del caso con pautas debe plantearse al inicio de la causa y que la suspensión del juicio a prueba es porque, digamos, de manera supletoria uno tiene que hacer como una especie de listado y chequeo, es no pude aplicar justicia restaurativa por diferentes motivos. Por ejemplo, porque la víctima no estaba de acuerdo. No puedo aplicar remisión por causas porque entiendo que el delito, porque hay una reiterancia, digamos, marcada, tengo que seguir trabajándolo de otro modo. Entonces, el otro modo que lo puedo trabajar es con la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba aparece, a diferencia de la remisión con pautas, como un mecanismo más, digamos, de mayor control por parte del Estado respecto del cumplimiento de las pautas. Esto, en alguna jurisprudencia que me parece interesante tratar la colación, delitos vinculados con prácticas antidiscriminatorias y adolescentes. Entre, digamos, si uno ve el monto de la pena en expectativa, no es un monto relevante. Ahora, uno puede plantear una discusión, como ocurrió en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con adolescentes, de decir, miren, desde el punto de vista de lo que implica estas prácticas para el tejido social, para la convivencia, para el conflicto que hay detrás del conflicto, vamos a no utilizar la remisión del caso, porque implica una salida con pautas leves de cumplimiento a veremos, y en vez de aplicar esta cuestión, vamos a aplicar la suspensión de juicio a prueba, donde hace, por ejemplo, algo que hoy en día lamentablemente es muy común, la pauta de conducta, por ejemplo, digo muy común en la cantidad de casos que hay que involucran a adolescentes, la visita de estos al Museo de la Shoah, al Museo del Holocausto, aquí cerca de la zona de tribunales como pauta de conducta, además de otros cursos vinculados con esa temática. Importante de esto es algo que, por ejemplo, por supuesto, trasciende a todo el proceso penal, que tiene que ver con el uso del lenguaje. Digamos, yo tengo que explicar, tengo que ser claro, tengo que decirle al adolescente, y además, importante también, es que el adolescente tenga resto simbólico, que sepa dónde ir, donde sepa que tiene que ir ver al doctor Coronel, que el doctor Coronel está en tal lugar, que tiene, digo, quizás a quienes nos acompañan hoy les resulta como algo muy básico de perogrullo, pero que tenga una tarjeta SUBE, que tenga saldo, que se lo pueda contactar, que cuando vaya a un lugar, digamos, si propendemos a salir del sistema penal,
lo que está por fuera del sistema penal tiene que recibir, tiene que ser proactivo para recibir. Si yo le digo a un adolescente que la salida es una justicia restaurativa que involucra una solución comunitaria en el marco de un centro vecinal o un espacio barrial, ese espacio barrial tiene que estar preparado para recibir al adolescente en tal horario, y tiene que estar cerca de su casa. Digo, reunir determinadas condiciones que para esto también uno de los ejes transversales de todo este entramado normativo es el acompañamiento interdisciplinario. Porque ¿quién mejor que los expertos del trabajo social, de la sociología, de la medicina, nos pueden dar a los abogados una idea respecto de cuánto resto tiene ese adolescente o esa adolescente para poder estar con la víctima, para poder trabajar el conflicto, para que la comunidad se involucre, etcétera, etcétera? Es decir, en esto yo me detendré un segundo, profesor, en lo siguiente. A ver, si no termina siendo algo que va a ser la profecía autocumplida del fracaso. Si yo intento, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurisprudencial, sacar lo más rápidamente posible a los imputados menores de edad del proceso penal, tiene que haber otros efectores que los reciban. Porque si es una especie, perdónenme la coloquialidad, de flipper, donde el adolescente va rebotando de un lugar al otro, ¿dónde creen que va a volver a ingresar? Al sistema de justicia penal. Entonces, ahí me parece que el esfuerzo, como bien lo suele repetir la profesora Beloff, no tenemos que gastar toda la energía simplemente en las reformas legales, sino además una reforma legal tiene que continuar con la misma energía para conseguir la ingeniería administrativa necesaria para su implementación, y eso tiene que ver mucho con los recursos, los programas, los equipos, etcétera. Porque si no, lo único inconmovible que nosotros le presentamos como respuesta al delito adolescente es el sistema penal, y especialmente lo que tiene que ver con los dispositivos de restricción o privación de la libertad. Yo creo que Argentina tiene una ventaja comparativa importante, que es que hoy en día los operadores y las operadoras, podría decir en términos generales, y por supuesto habrá situaciones que escapan a mi conocimiento, que en términos generales, hoy en día, en las diferentes jurisdicciones, aparece esta idea de trabajar de manera restaurativa, remisión o suspensión de juicio a prueba. Lo que les quiero comentar también es que en el libro... perdón, no, que solo esta idea, que en el libro que van a poder después... Sí. Sí, no, ahí te quería hacer una consulta luego de este muy buen desarrollo que has realizado, y que realmente, haciendo una rémora histórica, nuestra relación cuando estudiábamos juntos ahí en la maestría de procesal penal, recordás que el tema de la mediación, la conciliación penal era algo que estaba en los libros, o sea, estamos hablando 2 décadas atrás, prácticamente ha pasado. No pensaba mucho decir tiempo. cuántas décadas, pero bueno. No importa, no lo digo en años, lo digo en décadas, pero ahí recuerdo un compañero nuestro, el doctor Balsa, que siempre me decía, pero vos, Augusto, ¿estás convencido que la mediación o la conciliación penal puede ser una salida? Y ahora te escucho a vos, ¿no? Y que realmente yo no sabía cuál era el temario de tu libro, y que hoy lo fui a ver. Realmente no deja de sorprenderme, y le tengo que responder después de muchos años al distinguido doctor Balsa, ¿no? Que sería bueno volverlo a ver en alguna oportunidad, pero es que la evolución del sistema ha llevado a esto, ¿no? Que buscar las salidas alternativas dentro del sistema, y que dentro del derecho procesal penal juvenil, donde indudablemente esto ha sido donde más ha fructiferado a la fecha, espero que algún día se expanda un poco, pero al día de hoy podemos decir que focalizado dentro del derecho procesal penal juvenil, que todos los institutos, las alternativas de soluciones a un proceso penal, están dentro de lo que está en tu libro. Realmente yo no lo tenía previsto, porque tampoco lo habíamos hablado, ¿no? Esto surgió también, Eso es lo lindo de lo espontáneo, del vivo. espontáneamente, pero realmente en el segundo cuatrimestre va a ser, seguramente, como yo soy ya desde hace tiempo un convencido que las soluciones alternativas son una solución una respuesta a la sociedad, porque
otro tipo de soluciones creo que no son abarcativas como lo es la justicia restaurativa. Pero esto es una cuestión de convencimiento personal, ¿no? Tanto vos como yo estamos rodeados de amigos y amigas que tienen una opinión muy No, distinta a no, sí. nosotros. Lo que ¿Eh? ocurre es que aquí yo diría lo siguiente, Augusto, es que, Claro, digamos, a diferencia del derecho procesal penal de adultos, donde esto podría ser más o menos opinable, sí. para el derecho internacional de la infancia es un mandato. O sea, hay que cumplirlo, no es opinable. Lo que podemos buscar son matices en el proceso penal juvenil respecto, como decía, de justicia restaurativa, de la remisión del caso. Ahora, más allá de los matices, esto es un mandato inicial del proceso penal juvenil para cualquier caso. Entonces, ahí ya cambia completamente el entorno donde nosotros donde vamos a trabajar. Y realmente si esta situación, digo, es un cambio notorio de la intervención del Estado, digamos, ¿no? Pero también necesitamos, por un lado, que la comunidad esté proactiva para trabajar este tipo de situaciones. Que los dispositivos administrativos, que las escuelas, que los hospitales, que los servicios de salud mental estén preparados para recibir este caso. Siempre digo un mismo ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones como Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, San Martín, que tienen un centro de admisión y derivación. Es decir, un CAD, CAD. Se aprende un adolescente y en vez de conducírselo a una dependencia policial, se lo lleva al centro de admisión y derivación. Entonces yo digo, si de allí el doctor Coronel dice, bueno, soltura, vamos a ordenar la soltura del adolescente y que participe de un programa de justicia restaurativa que se funciona en tal lugar, en tal horario, hoy es miércoles, el viernes de 11 a 1 del mediodía y que vaya a ver al doctor Martiniano. Entonces, si ese adolescente entendió perfectamente lo que se le dijo, tiene anotados los datos, no queda lejos de su casa, no tiene miedo de, entre comillas, quedar preso o privado de su libertad. Concurre ese día a ese lugar, el lugar lo recibe y puede ver al doctor Coronel, diría casi hay que hacer aplauso, medalla y beso, digamos. Entonces, esos obstáculos que nosotros no percibimos, porque nosotros, y entiendo, es porque es nuestra formación, digamos, nos quedamos con la solución legal, digamos. Es decir, el doctor dispuso que ese adolescente se incorporó a un programa de justicia restaurativa y ya hay un éxito en términos nuevas tecnologías para poder acompañar, sostener y efectivamente que los procesos restaurativos terminen siendo, digo, la justicia con enfoque restaurativo termine siendo, como indica el derecho internacional, hoy en día un mandato para las y los operadores de la justicia. En esto debo decir que Argentina, no, digamos, aquí hay un punto que lo decía el profesor al comienzo de la tarde. Yo creo que hay algunas cuestiones de fondo que pueden, de la ley 2278, el régimen penal de la minoría, que por supuesto un día podremos debatir algunas cuestiones, digamos. Pero como siempre decimos, ¿qué le toca el cuerpo a la persona sometida a un proceso penal? ¿El derecho de fondo o el derecho de forma? Y es el derecho de forma. Entonces lo que nosotros vemos en materia penal juvenil es un avance notorio de los procesos, del diseño de los procesos penales juveniles en toda Argentina. Digamos, la última provincia que queda por modificar su sistema en términos de justicia restaurativa, salidas alternas, etcétera, etcétera, es la provincia de Santa Fe, que hay un proyecto presentado. El resto de las provincias cambiaron todas, digamos, e incluso en términos de dinámicas procesales, de una manera mucho más interesante para estudiar que lo que es el proceso penal de adultos. Siempre digo lo mismo y no voy a vender nuestra materia, pero lo voy a hacer igual, que es que en el sistema procesal penal de adultos, hoy en día, ¿qué podemos discutir? Digamos? La operatividad de la conciliación, la disponibilidad de la acción del Ministerio Público. Estoy pensando en algunos temas, la imprescriptibilidad o no de algunos delitos vinculados con algunas características especialmente de niños o delitos cometidos contra mujeres y diversidades, el valor probatorio, si quieren, como elemento más novedoso, las instrucciones con perspectiva de género del jurado. Estoy pensando simplemente de título algunos temas. Ahora, en materia penal juvenil, realmente esos temas se potencian, digamos. Como decíamos, justicia restaurativa.
quién, dónde, cómo, cuándo, cómo lo escribo, cómo lo comunico, quién activa esa apelable, no apelable, disposición del Ministerio de los acusadores. Remisión, dónde, cómo, cuándo, tiempo de pautas, pautas cumplibles, no cumplibles. Suspensión de juicio a prueba. ¿Son solo las del 27 bis del Código Penal? Por supuesto que no. Tenemos que ser mucho más imaginativos en materia penal juvenil. Por ejemplo, terminar la escolaridad, retomar un tratamiento vinculado con salud mental, decíamos uso problemático o adicciones, vinculación afectiva con sus pares, con su comunidad, etc. Ser más imaginativo, 27 bis. Ahora, eso lo podemos sumar, si quieren, para quienes les interese la complejidad de los temas, van a poder observar que cualquier tema que se plantea en el proceso penal de adultos, en el proceso penal juvenil, se potencia la problemática. Por ejemplo, la utilización de los procesos simplificados o de flagrancia, la posibilidad de consensuar o no la aplicación, la acusación con el Ministerio Público en los juicios abreviados o simplificados, y lo que decía el profesor hace un rato, que da para otra tarde de otro café que yo ahora no estoy tomando, pero sí a la distancia lo brindo con usted, profesor, la aplicación del juicio por jurados en el proceso penal juvenil. Hay algo que nosotros tratamos de comunicar el año pasado, que es una idea, y así lo toma una de las salas del Tribunal de Casación de Provincia de Buenos Aires, es decir, así lo tomó y por eso lo comentamos, es del abreviado al jurado. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros implantamos dentro del proceso penal juvenil instituciones propias del proceso penal de adultos. Porque si dije implantar, es traerla como viene y la ponemos aquí, y nosotros a lo que apostamos es que cuando se realice ese proceso legislativo, se haga una traducción. Es decir, no es el mismo sujeto que tengo delante, una persona adulta, que una persona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que fenomenológicamente es diferente a una persona adulta. Parasitas, observación, opinión consultiva 17 del año 2002 por la situación jurídica de niños y de niñas. Entonces, ahí hay un punto interesante. Digo, una idea fuerte también que da para otra cuestión. Seguramente quienes nos acompañan y les interesa la temática, más allá de la asistencia obligatoria del profesor Coronel, lo que siempre se repite de los niños y las niñas tienen los mismos derechos que los adultos más un plus. Bueno, yo esa frase daría como para más largo, digamos, pero simplemente yo diría que hay que empezar a entrarle un poquito a esa frase, problematizarla, cuestionarla, porque los niños y las niñas tienen derechos diferentes a los de los adultos. No tienen los mismos más un plus. Porque los mismos más un plus, lo que nos ha hecho en muchas legislaciones es transformar al sistema penal juvenil en un penalito. Un sistema que funciona con la lógica del sistema penal de adultos con reducción de los plazos. Y eso no es lo que pide el derecho internacional. Es una lógica de funcionamiento diferente, no la misma con reducción de plazos. Digo, el ejemplo más claro de esta cuestión lo pueden ver en los que tiene que ver con la privación de la libertad de imputados adultos y de imputados menores de edad en una causa penal. Van a ver que los presupuestos para el dictado de esas medidas cautelares son los mismos, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Entonces digo, bueno, ahí tenemos que tener una mirada diferente, que no basta con que uno pueda durar, no sé, 2 años más un año más en el Código Federal, o 90 días, o 120 o 180 para los procesos penales juveniles, sino que el presupuesto para el dictado de estas medidas no debiera ser el mismo. Y así como decía de flagrancia, tenemos el abreviado, tenemos el jurado, y tenemos, como decíamos hace un rato también, las sanciones no privativas de la libertad, que es algo que al derecho penal de adultos, el derecho procesal de fondo y de adultos, también tiene que poner sobre la mesa. Sanciones no privativas de la libertad, es decir, salir de prisión, reclusión, multa e inhabilitación, incorporar, por ejemplo, arresto domiciliario, privación de la libertad discontinua, etcétera, etcétera. Y esto en materia penal juvenil aparece también claro y empieza a trabajarse. Ahora, lo que hablábamos hace un ratito, lenguaje, empatía, claridad, realmente la búsqueda de una justicia amigable, como ocurre en muchos lugares, que es, si ustedes ven el contenido, lo que tiene que hacer la persona en una remisión con pautas, en una suspensión del juicio de prueba o en una sanción no privativa de la libertad, es el mismo. Pedirle disculpas al doctor Coronel. Vamos a hacerlo muy sencillo. Ahora,
Si yo no lo explico, no le explico al adolescente, mirá, esto no es, no es si le pedís disculpas se termina la causa, sino que vos ya fuiste responsabilizado por haber cometido un delito, nosotros consideramos que vos cometiste este delito y la sanción va a ser pedirle disculpas al doctor Coronel. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que compartirlo, hay que explicarlo, porque muchas veces, y para quienes nos siguen ahora, lo podrán seguramente vivenciar de primera mano, muchas veces el pensamiento adolescente es binario y es entendible por el trayecto. Binario en el sentido de, doctor Coronel, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo o me voy? Entonces, entre ese me quedo o me voy, hay múltiples posibilidades, digamos, para trabajar. Y en esto, insisto, requiere mucho de algo que también aparece muy trabajado en el libro, de hecho, es un trabajo, es un tema que me interesa muchísimo, que es el principio de especialidad de la justicia juvenil. Ese principio de especialidad de la justicia juvenil, si quieren, porque hasta ahora lo estaba repensando para la tarde de hoy también un poco sobre la marcha, uno podría, esta idea restaurativa, este enfoque restaurativo, desprenderlo del principio de especialidad de las normas que guían al proceso penal juvenil. Lo que necesitamos es que aquí mismo en la pantalla estuviéramos compartiendo con un trabajador social, con un referente comunitario, y en que entre todos podamos construir una respuesta efectiva, que reciba, que realmente, digo, y esto, perdón, que por supuesto es sin ánimo de ninguna ofensa, pero a diferencia de, digamos, lo que ocurre con los acuerdos de juicio abreviado en algunas jurisdicciones, donde incluso la jurisprudencia o la doctrina lo plantean como acuerdos para descongestionar el sistema de justicia, digamos, que hubiera sacar causas, la justicia restaurativa saca causas del sistema de justicia, sí. Ahora, el sentido no es sacar causas porque sí. El sentido es sacar causas para que lo se tramite comunitariamente y se dé efectivamente una solución que conforme a la comunidad, a la víctima y al adolescente en su vida hacia adelante, digamos. Y que no volvamos en 2 semanas a tener al adolescente en otra causa. Es complejo, es un cambio, diría, hasta cultural, pero también, como decíamos hace un rato, hoy es una obligación del derecho internacional prever este tipo de salidas. Está bien, mira, me gustó esto que las definiciones que nos han brindado, además es un mandato, como has dicho, pero también es un punto que no debemos de nosotros dejar pasar, que dentro del ámbito de la justicia penal juvenil es donde se da el mayor porcentaje de rehabilitación social. Eso es, desde la visión estadística, es algo que no debemos descuidar y que hay que resaltar, que o sea, para quienes no piensen, acá me sumo a Martinado como nosotros, no podrán contrarrestar lo que es la estadística, que en concreto la justicia restaurativa, las salidas alternativas dentro de lo que es el ámbito de la justicia procesal penal juvenil, ha tenido, o es la que mayor receptividad tiene, más éxito tiene, en cuanto a la rehabilitación social de una persona, o sea, más abarcativo, que sea menor, Sí, adolescente, sí, sí. ¿no? Menor mayor, Para como esto los conceptos que necesitamos... hasta hace poco tiempo utilizamos. Así que eso es una definición muy, muy importante que no debemos dejar de lado. Ahora, Sí. Martiniano, yo para hacerlo terrenal en estos minutos, porque tenés que dar clase en minutos también, nos Sí. quedan 8 minutos y los quiero aprovechar a un caso práctico. ¿No? Hemos dado los principios que en una próxima reunión vamos a seguir explayando porque estamos hablando de temáticas que nos apasionan, tanto a Martinano como a mí, que son las soluciones alternativas al conflicto penal. Pero aquí, dentro de, llevándolo a una cuestión terrenal, por ejemplo, hace semanas una familia amiga en Trenquelauquen tuvo un conflicto, un hijo de 13 años, un amigo de 13 años con un rifle de aire comprimido, no sé, no vamos a decir cosa de menor porque tampoco quiero aplicar subjetividades, no sé, estaba con el rifle, justo apunta y le da casi en el corazón a este joven 3 semanas de terapia intensiva, eh, también casi 3 meses de internación en rehabilitación, donde todavía no se ha superado. Y el tema en concreto, Martinano, a ese menor
O sea, tenemos dos víctimas, él va a estar de acuerdo, Sí, ¿no? sí, Dos sí, víctimas, sí, ¿no? sí. El agresor y quien ha recibido ese proyectil, la víctima real. Es cómo funciona, cómo debería funcionar el sistema penal juvenil en cuanto, bueno, la víctima, para mí, es mi visión, en algún momento tiene que explicar qué es lo que vivenció, qué es lo que ocurrió. No entramos acá en esto, estamos dando un ejemplo, no que entremos con el tema del Sí, todo sí, de es un nada, porque ejemplo además tal son cual. menores, pero ¿qué Sí. pasa con este menor de 13 años que de alguna manera se me permita decir que ha sido el agresor? Bien, bueno, nosotros por un lado tenemos esta cuestión, o dos cuestiones, digamos. Por un lado, ¿cómo interviene el Estado una vez que el adolescente que comete el delito teniendo menos de 18 años cumple 18 años? Ahí hablamos de prisión preventiva o posibilidad de prisión preventiva, intervención del asesor tutelar, firma de juicio abreviado, transferencia a los sistemas penitenciarios de adultos, etcétera. Eso para la franja de arriba común a toda América Latina. Y la otra cuestión es la intervención, como planteaba el profesor recién, la intervención del Estado por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal. Ustedes recuerden que Argentina tiene la edad mínima de responsabilidad penal más alta de América Latina, 16 años al momento del hecho. Por debajo, todas las personas se consideran penalmente irresponsables. Vamos a utilizar ese concepto para diferenciarlo de la cuestión de la inimputabilidad, inculpabilidad. Muchas veces el derecho internacional y hace referencia a lo que es penalmente irresponsable. Entonces, el punto es que nosotros consideramos, como justo mencionaba la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que cómo regular la respuesta del Estado por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal es eminentemente procesal y local. A esto también debo decir que estamos en una persona que no tiene responsabilidad penal. Si tuviera responsabilidad penal, la solución sería diferente. Porque esto es importante. La Convención sobre Derechos del Niño tiene justicia restaurativa, remisión, suspensión, salidas o sanciones, perdón, no privativas de la libertad, pero también contempla sanciones privativas de la libertad. No es un instrumento internacional que uno podría tildar, entre varias comillas, de abolicionista. En caso de encontrarse una respuesta de ese tipo, deberá ser proporcionada, con fundamentos, en búsqueda de la prevención especial positiva. Tiene muchas limitaciones, pero también es posible. Entonces digo, poner cada cosa en su contexto. Entonces, en el caso que recién comentaba el doctor Coronel, lo que vamos a tener que recurrir es a la legislación provincial para ver múltiples situaciones. Primero, ¿investigamos o no investigamos la comisión del delito? ¿Qué quiere decir con este punto? El artículo primero de la ley 22 en derecho refiere a que los jueces deberán comprobar la existencia del delito. Y esto en Argentina se entiende, en las diferentes jurisdicciones se entiende de modo diverso. Comprobar la existencia del delito, en este caso sería tomar testimonio, secuestrar el arma, peritarla, la historia clínica, etcétera, etcétera. O en otras jurisdicciones se acredita que el presunto agresor, ya sea por documentación o por examen médico, tiene menos de 16 años, directamente se cierra la causa y se produce, en algunos casos, una derivación automática o en otros casos, a consideración del magistrado o la magistrada con jurisdicción penal, la derivación al sistema administrativo de protección de derechos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las provincias podrá hacerlo, en la provincia de Buenos Aires, el sistema local de protección de derechos y en otras provincias direcciones de niñez, de infancia, etcétera, etcétera. Es decir, una intervención administrativa. No hay para estas legislaciones que yo comentaba ahora en último término, una intervención penal. La jurisdicción nacional y federal en general considera que es posible adoptar algún tipo de medida que incluso puede de manera limitada, excepcional, estamos hablando de, por lo menos en la última jurisprudencia de la Cámara del Crimen, digamos, en el último tiempo, en la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, un tiempo de 15 días, probable por 10 días más, digamos, en personas que están por debajo de la edad mínima, penalmente irresponsables, y que en principio están involucradas en un delito grave. Porque este tiempo es para buscar cuál va a ser la salida de este adolescente del sistema penal y hacia quién lo vamos a derivar, quién lo va a recibir, qué programas, bajo qué características, qué estudios, qué vínculos familiares tiene. No hay responsabilidad penal. Puede haber alguna medida que incluso implique privación de la libertad, depende la provincia y depende la jurisdicción. Dicho esto, por eso les decía, podríamos estar hablando horas de las cuestiones procesales, es que primero es comprobar o no la existencia del delito. Punto dos es cómo lo escuchamos.
¿Qué es lo que ocurre, digamos? Si aquí hay de nuevo 3 posiciones, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Pero la primera es, no lo escucho porque está debajo de la edad penal mínima, y en definitiva va a ser sobreseído por la edad. Va a ser porque es, entre comillas, inimputable. Postura 2, lo debo escuchar siempre, porque además está atado al ejercicio de un derecho que es el derecho a ser oído. O sea, tenga 11, tenga 9, tenga 10, tenga 12, esta persona, que en el ejemplo del profesor Coronel presuntamente tenía 13 años, tiene que ser citada a prestar declaración del 308 como acusado o declaración indagatoria en otros códigos. Y la última posibilidad es directamente utilizando el derecho internacional, que ese derecho a ser oído sea voluntario en el caso de las personas que al momento del hecho tenían menos de 16 años. Pueden o no prestar declaración indagatoria. Esto yo sé que es un tanto complejo porque hay una sensación instalada de que por debajo de la edad de responsabilidad penal no ocurre nada. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que muchas veces uno escucha? Es, bueno, bajemos la edad mínima de responsabilidad penal, situación que hoy normativa y convencionalmente es imposible. Habría que denunciar a la convención respecto de la edad. Pero algo importante respecto de la edad penal mínima, y para que quienes nos escuchan y además especialmente quienes están estudiando estos temas tengan presente. En junio del año 2021, en un fallo cuyas iniciales, si mi memoria no me falla, es AHO o AOH, me van a disculpar el vivo que no lo tengo aquí a mano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que decidir un caso de la justicia federal que viene de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, en el cual el imputado tenía 15 años al momento de los hechos. Y una de las cosas que la Corte resuelve allí es que no debe haber proceso penal por debajo de los 16 años bajo algunos escenarios, digamos. Entonces, importante para todas y esto es, por supuesto, un desafío a construir, es que la Corte en ese fallo menciona como mínimo 5 veces de no aplique el régimen penal de la minoría, sino que usted debe aplicar el derecho tutelar. Entonces, ¿cuál es el alcance del derecho tutelar planteado por la Corte? Si es administrativo o es judicial, en los casos de imputados de menos de 16 años. Si puede implicar una medida restrictiva de la libertad o no, es algo que la Corte dejó abierto y que en nuestra interpretación, ese fallo abierto de la Corte lo deja, reafirma el carácter provincial de ese tipo de medidas. Para quienes lo quieren leer o si no, luego se lo pasamos al doctor Coronel para que lo pueda distribuir a quienes les interese contar con el fallo. Pues un fallo poco conocido que se quedó en algunas cuestiones. Por supuesto, el fallo tiene muchas aristas de interés, la cuestión vinculada con la narcocriminalidad y la participación de adolescentes, el derecho a ser oído, la cuestión vinculada con la procesabilidad de las personas por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, como decía, el derecho tutelar. Es un fallo muy rico. Ahora, lo que plantea es una cuestión de mucho interés y que, por supuesto, hoy se está discutiendo en los tribunales nacionales, por lo que pude ver en el último tiempo, vinculado con, si yo acredito que la persona tiene menos de 10 años, una postura dice, usted, de acuerdo a este fallo de la Corte, que en algún punto es abierto, en mi humilde entender, debiera cerrar todo proceso penal. Y otra postura que dice, no, espere, además la Corte no dijo esto, sino que la sujeción al órgano estatal sigue abierta a la justicia penal, pero no bajo un régimen penal, sino bajo un régimen tutelar. En definitiva, profesor, lo que quiero significar es que no hay rupturas, digamos. No hay ruptura, hay una continuidad en la idea de protección. Lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera se protegen a los niños y a las niñas que han sido acusados de cometer delitos o que han cometido delitos. Pues es un mandato del derecho internacional. Y en esto, lo que la Corte intenta marcar es no proceso penal más proceso, más derecho tutelar. Si ustedes, yo soy un poco arqueológico con la jurisprudencia porque me gusta mucho leerla, especialmente los domingos de otoño nublados, digamos, es que el fallo de la Corte tiene una pluma muy parecida a un caso de principio de la década del 90 de la Cámara Nacional, en ese momento de casación penal, que era un fallo muy conocido, ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar hasta mecanografiado, está en internet, que es el fallo Oviol con B larga, digamos. Donde se discutía es, se puede escuchar en ese momento, miren, ¿no? 92, 93, primeros fallos de la Cámara Nacional de Casación, se podía escuchar o no en declaración indagatoria a las personas por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal. Es decir, miren como todo es circular, ¿no? Como nosotros
en algún punto o en el medio jurídico se le asigna connotación positiva o negativa a determinado concepto, hoy la Corte vuelve a poner sobre la mesa la idea de la aplicación del derecho tutelar. Estará en nosotros cómo compatibilizamos, en términos de operadoras y operadores, este concepto fuerte de derecho tutelar con las normas del derecho internacional, que también son citadas por la Corte. Atención que la Corte tiene a la vista la observación general 12 sobre el derecho a ser oído, la 24 sobre justicia de menores, tiene el derecho internacional a la vista. Y sin embargo, dice, vamos a ir por el derecho tuitivo, protectorio respecto de este tipo de adolescentes. Ahí, porque ya estamos en horario y el doctor tiene que dar clase a sus alumnos en la universidad. Redondeamos, la pregunta es, de la visión de la Corte, ¿con cuál posición estás? ¿Con la tutelar o la de judicializar? Quizá lo podemos dejar para el próximo encuentro. Muy bien, quedó el interrogante vamos para el encuentro del perfecto. interrogante Lo que sí y que te todos pedí... pensemos juntos, digamos, ¿no? Porque No, quedó. Perfecto, esto es una acepto ahí una postura moción. interesante que por No es supuesto... un desafío, sino No, es una moción de Martiniano que lo acepto. Lo de Obiol, te comprometo a que nos lo pases para que lo por divulguemos. supuesto. Obiol y el fallo de la Corte, sí, Y el encantadísimo, recién de la profesor. Corte, cuestión no mañana jueves, sino el viernes en nuestro Instagram lo divulguemos. Y lo último, porque ya te tenés que ir, como se sortea tu libro, ¿no? Derecho Penal Juvenil, Procesal Penal Juvenil, Martiniano Terragni, editorial ad hoc, observado, muy bien, doctor, ¿cuál es la pregunta que quienes estén presentes deben responder? Quien responda primero a la pregunta formulada por el doctor Martiniano Terragni, por Instagram nos dejará su número telefónico, nos comunicaremos y le haremos llegar el libro. Así que, Martiniano, no lo tenías previsto. Pero, No, para nada. Pero ¿cuál es No, la para pregunta nada. que querés formularle a todas Bueno, las más de 100 una personas pregunta. que hoy tenemos? Bueno, muchas gracias a todos y todos por acompañarnos y bueno, que tengan una linda tarde. Es una pregunta que para mí es de matriz y lo van a ver en el libro y por supuesto pudiera tener muchos más para darle a todos y a todas por compartir estas discusiones. Es una pregunta conceptual para nosotros es muy importante, que sería la siguiente. La Convención sobre Derecho del Niño ha implicado una ruptura en la protección especial que la comunidad internacional se ha comprometido a garantizar a niños, niñas y adolescentes, o es un instrumento más en el continuum de protección que la comunidad internacional ha sancionado, ha dictado respecto a este colectivo. Esta pregunta tiene que ver porque en nuestro medio hay una idea de que todo ha nacido, toda la protección especial de la infancia ha nacido con la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces la respuesta es, toda la protección especial, o esta idea de protección entre 10 comillas integral, ¿empieza con la Convención sobre Derechos del Niño o tenía una continuidad en el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Es sí o no? Bueno, quien primero responda, estamos acá. La idea sería, pueden poner continuidad o ruptura. Acá Más sencillo respondieron todavía. un instrumento más. Correcto, Un instrumento más. Un correcto, instrumento más junto con Softlaw, correcto. Michel No, Michel. perdón que me ponga como el famoso escribano ¿Pero pratomórfico, quién fue la profesor. primera? Marianela. Acá me dicen que es Marianela. Almirón fue la primera. Así que es la ganadora. Y Felicitaciones, deberá... María. Bueno. Y a todos y a todas que les haya resultado interesante, ameno. Gracias, profesor, por el espacio. No, por Siempre es favor. un placer con tantos colegas, alumnos. Usted forma Poder... parte de mi vida, de la parte jurídica, donde pensábamos que el mundo iba a ser mucho mejor, doctor Martiniano Terragni. Lo será, lo será, Y lo seguramente, será, siempre aspiramos a eso porque somos optimistas en lo esta será. vida. Pero personas como usted, dentro del derecho procesal penal juvenil o derecho del procesal penal, son los que necesitamos para seguir siendo optimistas, que podemos tener Me una hace poner sociedad colorado, mejor. profesor. Así Muchas que, gracias, me hace Mariano, poner colorado. a nada, Muchas gracias. gracias por tu tiempo y por favor a dar clases Muchas y gracias. quien fue la ganadora se ponga en contacto con nosotros. Martiniano, el Muchas abrazo de gracias. Que siempre y tengan una linda seguramente tarde. estamos en contacto de nuevo en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos para todos y todas. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.